Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya fueron a almorzar? ¿Tomaron coca? ¿Café? ¿Gorditas? ¿De chicharrón? No se crean. Bueno, confío totalmente en que pues ya se nos quitó el sueño, ¿verdad? Y para todos los que no se les quitó el sueño, pues a ver si no los dormimos con el tema. Vamos a hablar de la liturgia, cómo celebra la esperanza. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha llamado a celebrar la esperanza. Como un profeta de este tiempo, pues él, ¿verdad?, cumplió la meta de la esperanza, estar en la casa del Padre, como todos esperamos. Pero nosotros seguimos siendo peregrinos de esta esperanza. Ojalá que esta esperanza, pues, se convierta en la bandera en la que todos nosotros podamos avanzar hacia la casa de Dios. La liturgia celebra la esperanza de una manera muy especial. No es la esperanza de las cosas que ya se tienen, sino celebra la esperanza de las cosas que apenas estamos teniendo, la esperanza futura, la esperanza de la presencia de Dios cuando ya estemos frente a Él. Vamos a comenzar con una pequeña oración tomada del misal romano. Dios todopoderoso y eterno, fuente de toda esperanza, escucha nuestras súplicas y fortalece en nosotros el deseo de creer en tus promesas. Ilumina nuestros caminos con tu luz, para que podamos encontrar en ti la paz y la fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida. Que tu esperanza nos acompañe en cada paso y nos ayude a superar las dificultades, guiándonos hacia un futuro lleno de alegría y plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar hablando entonces de la bula con la que el Papa Francisco convocó nuestro año jubilar en el 2025. La bula es un documento que los papas utilizan para convocar algo que va a mover a la iglesia, algo que nos va a reunir a todos como iglesia católica que somos. Hoy que celebramos precisamente la fiesta de San Pedro y San Pablo, recordamos esa catolicidad que quiere decir universalidad de la iglesia. Esta bula llamada Spes non confundit, que quiere decir la esperanza no defrauda, un texto de el apóstol San Pablo. Estuvo con mucho acierto dedicada a la esperanza. La esperanza está dirigida a todas las categorías de personas y situaciones en las que la vida está amenazada. La vida humana es el regalo más grande que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo es lo más frágil que tenemos en nuestras manos. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de que cuando se siente más seguro, de repente nos cambia todo? Cuando decimos, ahora sí, ya con esto, pues llegan, ¿verdad?, esos golpes de la vida en los que a veces, pues precisamente lo que nos daba más seguridad desaparece, lo que nos daba más paz cambia. Y la esperanza es precisamente ese corazón confiado en Dios, de que Él siempre rescata. El Papa resalta el valor perenne de esta virtud indispensable, presente en todos y en todas las circunstancias, pero que al mismo tiempo puede ser fuente de incertidumbre y sufrimiento, ya que está ligado a aquello que el ser humano no puede controlar. Todos tenemos esperanza en una vida mejor, pero como dice el dicho, ¿quién nos garantiza eso? Todos tenemos esperanza de que nuestros seres amados estén bien. ¿Quién puede comprar eso? ¿Quién nos lo puede asegurar?
Es más, todos tenemos esperanza de que podemos mejorar, de que podemos ser mejores personas y cristianos. ¿Es eso tan seguro? De veras lo tenemos ya en la bolsa. A veces, para algunas personas, la esperanza incluso es fuente de incertidumbre. ¿Cuántas veces alguna madre no tiene esperanza de que su hijo regrese al hogar y no sabe si lo hará o no? Hoy que estamos celebrando precisamente la esperanza, es la esperanza cristiana, la esperanza de que Dios siempre tiene respuesta. Quisiera leerles el primer párrafo o uno de los primeros párrafos de esta bula del Papa. Todos esperan, dice el Santo Padre. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa de bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Palabras fuertes del Papa, pero aún así van iluminando nuestra esperanza. La convocatoria del jubileo, pues, del Santo Padre, el Papa Francisco, de muy feliz memoria que todavía llevamos en nuestro corazón, es una invitación a renovar la esperanza, no a verlo como algo estático, no a verlo como algo de museo, como esos recuerditos que a veces tenemos en la casa y los ponemos en una vitrina para jamás volverlos a tocar. La esperanza es algo vivo, no es un concepto solamente mental, es ante todo algo del corazón, es ante todo algo que debe cambiar, que debe renovarse y que debe darle sentido a una vida, especialmente en los momentos de prueba. El Papa, haciendo suyo el pasaje de San Pablo que da título al documento La esperanza no vacila, es un llamado a esta dimensión fundamental de la vida cristiana y constituye también una advertencia frente al clima cultural actual, marcado por una progresiva y preocupante ausencia de esperanza. Si hemos encendido los noticieros, ¿qué es lo que más está pasando en las noticias? Guerra, ¿qué más? Violencia, ¿qué más? Más guerra y más violencia, misiles, crisis, inflación, etcétera. ¿Cuál es cuando apagamos la televisión? O bueno, ahora, ¿verdad?, el internet. ¿Qué sensación nos queda a veces? El mundo nos llama a la desesperanza y el Papa nos invita a ser, recordando un poco a San Juan Pablo II, testigos de esperanza en medio de un mundo que la está perdiendo. Nosotros cristianos, que ya hemos escuchado en temas anteriores, hablar de que somos personas, hombres y mujeres de esperanza, pero nuestra esperanza no es solamente algo que hablamos, es también algo que celebramos. Y la máxima celebración, la celebración por excelencia de la iglesia es la Sagrada Liturgia. Porque miren, aquí podemos tener pues temas, algunos maravillosos, geniales como los que tuvieron, otros más o menos como el presente. Otros, ¿verdad?, podemos tener también momentos de alegría, de regocijo, de cantos, de alabanzas. Qué bueno. Pero ninguno de ellos, en ninguno de esos momentos, estamos tratando directamente con Dios. Solo en la liturgia, allí nos encontramos cara a cara con el Señor. Allí, atrás, escondido de ritos, de signos, de símbolos, está escondida la presencia misma de Dios. Siempre pongo el ejemplo
de que cuando estamos en alguna catequesis o lo que sea, es como estar hablando de una persona. ¿Conoces a fulanito? ¿Conoces a sutanito? No, no lo conozco, pues es así y así y así. Pero en la liturgia es hablar directamente con la persona, de tú a tú. Y hablar entonces con el que es la fuente de la esperanza de una manera única se hace en la liturgia. Por eso una de las características de la celebración litúrgica es que está llena de esperanza. La liturgia celebra, como decíamos por definición, las cosas que ya tenemos, pero todavía no en plenitud. En la liturgia celebramos realidades que ya tenemos. Cuando se bautiza un pequeño, bueno, se celebra la vida de ese pequeño que estamos tocando. Cuando se celebra un matrimonio, es el gozo de dos personas que están prometiéndose amor y fidelidad en ese momento. Pero atrás de esa celebración hay algo que no vemos, algo a lo que todavía no llegamos. ¿Qué es eso a lo que todavía no llegamos? ¿Qué se imaginan que sea? Empieza con di y acaba con os. La presencia de Dios. Dice el evangelista San Juan en una de sus cartas: ahorita vemos a Dios como en un espejo, pero algún día lo vamos a ver tal cual es. Antiguamente no existían los espejos como los conocemos ahora. ¿Cuáles eran los espejos? Una superficie metálica pulida, pulida, pulida. Y entonces, pues, se ponía uno de frente. ¿Y cuál era el reflejo? Algo así como deformado, ¿sí? Por eso decía San Juan, ahorita lo vemos así, como entre sombras, deformado. Pero un día vamos a estarlo viendo de frente, a los ojos. Y en la liturgia empezamos a tener esa experiencia. Como siempre les digo, empezamos a tocar el cielo con la puntita de los dedos. Esperanza en la liturgia es aguardar con pasión y también con paciencia que se realicen los sueños y proyectos que tenemos. Cuando celebramos a veces algún inicio de un curso, alguna graduación, algún grupo celebra, ahí está la esperanza de que aquello llegue a buen fin. Es crecimiento en la fe, apertura a las cosas invisibles, las que vemos como en un espejo, según San Juan. La esperanza del cristiano se ha de apoyar en Dios, no en nuestras propias fuerzas, en Dios. Como dice aquel famoso salmo, ¿verdad? No a nosotros, Señor, no a nosotros sea dada la gloria, solamente a ti. La esperanza en la liturgia, dice San Pablo en la carta a los Romanos, es gozosa, es alegre, es especialmente una actitud, como por ejemplo en el tiempo del Adviento, una esperanza activa y creadora que nos lleva a desear el día del Señor. ¿Cuál es el grito del tiempo del Adviento en cada antífona, en cada misa? Ven, Señor Jesús, no te tardes tanto, ven, ya ven con nosotros. Qué curioso, ¿verdad? Que en los primeros 2-3 siglos de la iglesia ese era el grito de batalla. Ven, Señor, porque ya te quiero ver. Algunos siglos después, si alguien nos dice la frase, ¿quieres ver a Dios? ¿Cuál es el primer sentimiento que nos da? No, despuesito. Bueno, estamos hablando de un tiempo de empezar a desear ya las cosas futuras, pero que tenemos desde ya, desde el tiempo presente. Esperamos también los bienes temporales necesarios y suscita la oración y el amor fraterno y cambia toda la vida cristiana. En la liturgia, esperamos también cosas temporales. Por ejemplo, en días pasados, semanas pasadas, constantemente en la liturgia oramos por la lluvia para nuestros campos. Parece que en el resto del estado han rezado más fuerte, ¿verdad? Pero bueno,
Oramos y pedimos también bienes temporales. Cuando celebramos alguna misa, fíjense en las primeras oraciones, la llamada oración colecta, como a veces pedimos por la paz, por la concordia, por el fin de la violencia, etc. Es esperanza también, no solamente ya de las cosas futuras, sino de algunas presentes. La liturgia cristiana es el lugar esencial de la confesión de fe y de la celebración de la experiencia de fe. Cuando nosotros estamos celebrando una acción litúrgica, pasa algo muy hermoso. Es un momento en el que todos estamos creyendo lo mismo, todos estamos esperando lo mismo. Les voy a poner un ejemplo un poco bobo, ¿verdad? Estamos en la misa, en la consagración. ¿Qué esperamos que suceda en el altar? Que se haga presente Dios Padre, que se hagan presentes los ángeles o San Juan y San Pedro. No, todos esperamos en ese momento que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, presencia eucarística. Todos estamos creyendo y esperando lo mismo. La liturgia es el lugar privilegiado para la confesión de fe. Es el lugar privilegiado para darle sentido a una vida. Y darle sentido a una vida es también darle sentido a la muerte. Cuando celebramos, por ejemplo, algún funeral, en medio del llanto y del dolor, hay un grito, hay una oración. Esa oración es la esperanza en la vida futura. No es lo mismo vivir con fe que vivir sin ellas. No es lo mismo morir con fe que morir sin ella. Eso lo cambia absolutamente todo. La experiencia litúrgica ilumina el destino de la Iglesia en su caminar hacia la Jerusalén celestial, hacia el cielo. Nuestra vida, entendida desde la fe, es una vida, ¿sí?, que es como una peregrinación. ¿De dónde sale una peregrinación? Generalmente de algún templo menor y se dirige a otra iglesia mayor. Salimos de Dios y a Dios regresamos, a Dios volvemos. Esa es una imagen muy hermosa de nuestra vida, ¿sí?, en la que se llegará a su pleno cumplimiento todas las realidades que celebramos, pero que ahora estamos viviendo con fe y esperanza. Qué hermosos aquellos templos donde están adornados con signos de la vida futura, con la Jerusalén celestial. Qué hermosos aquellos lugares donde nosotros celebramos la fe, pero en esa celebración de la fe estamos ya mirando hacia la eternidad. La liturgia de la Iglesia, según testimonios antiguos, ha mantenido siempre y ejemplarmente tal visión del mundo futuro y actual, centrada en la resurrección de Cristo. Nunca olvidar cuál es la piedra fundamental de nuestra fe: la resurrección de Cristo. Dice el apóstol San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más infelices de los hombres. Pero también la esperanza en su retorno, en su regreso, orientándolo todo a la celebración del misterio pascual, síntesis de nuestra historia de la salvación. Partiendo de los bienes ya presentes, la liturgia, entonces, nuestra celebración, se va proyectando, se va enfilando hacia el reino futuro, se va enfilando hacia nuestro encuentro con Dios y al misterio que dentro de la esperanza lo envuelve todo. En teología hay una frase muy hermosa, la que se dice que la fe
nuestra fe en Cristo resucitado, es creer que ya estamos con Dios, pero todavía no en su plenitud. Cuando estemos ahorita celebrando en breves momentos la misa, hermanos, hermanas, ustedes ya van a estar con Dios, ya van a estar tocando el cielo, pero todavía no en su plenitud. La liturgia de la Iglesia sigue siendo un punto de referencia en la doctrina sobre el mundo futuro, lo que ya estábamos comentando. Hay textos litúrgicos que fundamentan esta reflexión, textos muy antiguos llamados sacramentarios, que nos hablan sobre el mundo futuro en la medida en que son espejo de lo que se nos dice en la palabra de Dios. Toda oración, toda bendición, todo sacramento nos va a hablar de esa experiencia que ya estamos teniendo de Dios. Ahora bien, ¿cómo darse cuenta de eso? ¿Cómo tomar conciencia de esto? ¿Cómo no acostumbrarnos a esto? Porque, hermanos, hermanas, dice el dicho, a lo bueno se acostumbra uno muy rápido, ¿verdad? Pues el espíritu humano también le pasa lo mismo. Si cuando estábamos pequeños, chicos, nos hubieran dicho, mira, cada vez que vas a misa, te vas a encontrar con Diosito, así, tal cual. ¿Qué hubiéramos pensado de pequeños? Que ir a misa, pues se supone que es lo mejor de la semana. Pero a veces, con todo respeto lo digo, a veces se nos dice que tengamos que ir a misa a fuerzas, que tenemos que ir a misa para cumplir algo, que tenemos que ir a misa porque si no, con todo respeto lo digo, no recibimos tal o cual sacramento. Nunca va a ser una obligación. Siempre tiene que ser el momento culminante de una vida. En ciertas fuentes litúrgicas, aunque ya con retoques relativos, ¿verdad?, lo que decíamos de los bienes terrenos, se hace prevalecer lo que el Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano fue una reunión de la Iglesia Universal de 1962 a 1965, buscando una renovación de la evangelización, una renovación de las experiencias y expresiones de la Iglesia. Y así, ¿verdad?, se nos invitaba a mirar en los bienes terrenales, mirar ya las cosas del cielo. La esperanza en el mundo futuro, en el Concilio Vaticano II, pero vamos a fijarnos en uno de sus documentos, que se llama Sacrosanctum Concilium, y habla acerca de la liturgia. La primera afirmación del concilio sobre la naturaleza de la liturgia, tal cual se revela y aparece, insiste claramente en el sentido futuro, en la ciudad celeste. En el siglo XIII, XIV, en la espiritualidad de la iglesia, sobre todo en la espiritualidad más sencilla, más humilde, se decía que lo que pasaba en la liturgia era como un reflejo de lo que pasaba en el cielo, y que para nosotros, los que estamos todavía en esta peregrinación, asistir a una acción litúrgica era empezar a conocer el cielo. Levante la mano quien ha leído el libro del Apocalipsis. Levante la mano quien ha leído pedacitos del libro del Apocalipsis. Levante la mano quien nunca ha leído el Apocalipsis. Miren, levante la mano quien le tiene miedo a leer el Apocalipsis. Bueno, y hasta las dos manos levantó, ¿eh? Para los que tienen miedo a leer el libro del Apocalipsis, es uno de los libros más hermosos y llenos de esperanza de toda la Sagrada Escritura. 20 siglos de distancia nos han hecho entender muy poco la manera, el estilo, las imágenes con los que se escribió. Pero ¿saben de qué se trata el Apocalipsis?
de una misa celebrada en el cielo. Jesús es el Cordero, ¿sí? El resucitado. Y allí están junto al Cordero los 24 ancianos, ¿se acuerdan? 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ahí está la multitud incontable de los mártires con su palma que han vencido al pecado, al chamuco, representado así con aquel dragón que representaba la ciudad de Roma, fíjense, ese dragón, porque eran tiempos de persecución. Y al final el Cordero diciéndonos: ánimo, yo he vencido al mundo, y si yo lo vencí, también ustedes pueden hacerlo. Un libro lleno de esperanza que nos habla que lo que aquí celebramos también hay un eco en el cielo, en la eternidad. En la liturgia se nos revela la celebración de las realidades futuras, tal y como se le vive en la experiencia de las celebraciones litúrgicas. En otras palabras, la presencia misteriosa y escondida de lo divino en lo muy cotidiano del humano, de lo invisible en lo visible, de lo eterno en lo temporal. No hay mayor humildad que la de Dios, el Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, que se esconde en la humildad de un pedacito de pan muy duro, de poquito vino, que se esconde en la humildad de poquita agua derramada sobre un niño que generalmente está llorando, y sobre todo que se esconde en la humildad de cuando alguien arrepentido de su falta pide perdón a Dios y recibe ese perdón en la confesión. Es vivencia de las cosas futuras de manera anticipada y por lo tanto una cierta tensión hacia el futuro para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. En otras palabras, nosotros somos hechos para la eternidad. Los seres humanos estamos hechos por Dios para las cosas eternas. Por eso nunca estamos satisfechos con nada. Por eso nunca nos llenamos con nada. Decía San Agustín, por eso hay una sed que nada ni nadie la puede apagar más que solo Dios. Y así somos. Siempre tenemos esa necesidad de lo absoluto, de lo eterno. ¿Ustedes conocen a alguien que junte cosas, que coleccione cosas? ¿En qué momento esa persona dice, no, ya junté todo, ya no voy a juntar más? ¿Ustedes conocen a alguien que le guste el dinero? Sin decir nombres, ¿verdad? ¿En qué momento esa persona centavera va a decir, no, ya me llené, ya no quiero más dinero? Nunca, jamás. Pero mejor un ejemplo más bonito, ¿verdad? ¿En qué momento una madre le va a decir, ya voy a dejar de amar a mi hijo, ya lo amé muchos años? Nunca. Cuando a las personas se les quiere y se les ama, jamás es suficiente. Porque los seres humanos estamos hechos para la eternidad. Vivimos en este mundo, pero muy en el fondo de nuestra conciencia hay una vocecita que nos dice, tú no eres de aquí. Tu verdadera casa no es esta. Tu verdadera casa está allá donde no ves. Allá donde ya te están esperando todos los que se nos han adelantado. El número 8 de este documento del Concilio Vaticano II destaca que en la liturgia pasa algo único en la iglesia: la contemporaneidad de lo eterno en lo presente. En teología litúrgica se le llama tempiternidad de la liturgia. O sea, que así, en lo cotidiano, allí estamos viviendo lo eterno. Sí, allí en la misa más solemne que vamos a vivir ahorita, aunque estemos así viendo el reloj, ese momento es eterno. Allí en la Eucaristía, en el ranchito,
en el barranco, más lejano, más sencillo y más humilde, allí está la eternidad de Dios. En la sencillez de bendecir poquita agua, en la sencillez de recibir el sacramento de la penitencia, de hacer una oración, allí se hace presente de una forma misteriosa la eternidad de Dios. Es comunión de la iglesia peregrina y la celeste, pero siempre en dimensión de espera. Ahorita que celebremos la misa, a ver, levante la mano, ¿quién se va a quedar a misa? Porque este niño no se crea. Perdón. Denle un aplauso a la señora que ya se recuperó. Mire. Ánimo, vamos a tener esperanza en los enfermeros. Ahorita que celebremos la Eucaristía, va a suceder algo hermoso, porque allí en esa misa muy solemne, allí se va a hacer presente algo, la iglesia que ya está con Dios y la iglesia que esperemos esté con Dios. ¿Cómo sucede eso? Fíjense, les voy a dejar de tarea y hasta voy a voltear a verlos cuando el obispo esté diciendo eso. Va a nombrar en medio de la oración más solemne que se llama plegaria eucarística, que es lo que está alrededor de la consagración, va a nombrar a los santos. Palabras más, palabras menos. Te pedimos, Señor, que por intercesión de María Santísima, los santos apóstoles, Pedro y Pablo, etc. ¿Por qué los mencionamos? ¿Solo como recuerdo? No. Los mencionamos porque en ese momento también la iglesia que ya está con Dios, los santos, se hacen presentes. Y es un momento muy especial de comunión. ¿Con quiénes? Con nuestros seres amados que ya partieron. Cuando en una misa, se ofrece por los difuntos, ¿saben quiénes se hacen presentes allí? Esas personas amadas. Porque en la Eucaristía se hace presente lo eterno, se hace visible lo invisible. Y aquellos con los que esperamos nos vamos a juntar un día, allí también, de una forma misteriosa, estén presentes. Siempre ofrezcan por una persona las misas, las Eucaristías. Cristo está presente en la liturgia, pero todavía no en plenitud. Un día veremos su gloria. Un día lo vamos a ver tal cual es. A ver si es como lo dibujábamos, ¿verdad? Otros puntos doctrinales que podemos encontrar en el concilio es que la Eucaristía debe celebrarse hasta el retorno del Señor. Es una prenda de gloria futura. Decía un gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, que celebrar la Sagrada Eucaristía son prendas de la vida eterna. ¿Saben qué es una prenda? Han ido, ni modo, ¿verdad? Aquí voy a tener que decir nombres. Han ido al Walmart o al Super y que tienen promoción así de carnes frías. Y que está una muchacha o bueno, lo que sea, ahí con una charolita. ¿Les ha tocado? Ese pequeño pedacito es una prenda. Es, como se decía antes, un probete. ¿Sí? Bueno, la liturgia es ese probete de la vida eterna, decía Santo Tomás de Aquino. Solamente hay que abrir bien los ojos del alma para entenderlo. El oficio divino, o sea, la oración de la iglesia, lo que llamamos liturgia de las horas, es la oración e himno que se canta en las moradas celestiales y al que el mismo Cristo asocia a la alabanza de su iglesia. ¿Quién ha escuchado hablar de la liturgia de las horas? Levante la mano. Bien levantada. Más alto, no se crea. Bueno,
Todos ustedes que levantaron la mano tienen una tarea. ¿Vieron a los que no levantaron la mano? Ahorita en el descanso les explican qué es la liturgia de las horas. Cánticos, salmos, alabanzas, y eso pone la piel chinita porque eso es lo que se está cantando en el cielo. Cuando alguien reza la liturgia de las horas, ¿a quién se parece? A esos coros angélicos celestiales. Tal vez no estemos igual de afinados, ¿verdad? que los ángeles y serafines, pero estamos haciendo lo mismo, alabando a Dios desde ya, desde este mundo. En el rito de las exequias, por ejemplo, se expresa más claramente esta dimensión pascual de la muerte cristiana. Cuando un cristiano muere, también hay dolor, obvio, también hay llanto, también se parte el corazón, pero en el fondo hay algo muy importante: un cristiano nunca muere. Pónganle al próximo funeral que vayan, digo, no es que se los desee, ¿verdad? Pero el próximo funeral que vayan, pónganle mucha, pero mucha atención a las oraciones que esté leyendo el padre o el diácono, lo que dicen esas oraciones. Si hemos muerto con Cristo, vamos a resucitar con Él. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y para Dios todos estamos vivos. Y como le preguntó Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, ¿crees tú esto? Marta respondió: sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios. Cada funeral que vayamos es Jesús preguntándonos: yo soy la resurrección de la vida. ¿Tú crees esto? ¿Qué le vamos a responder? No se lo vamos a responder con palabras, se lo vamos a responder con la actitud del corazón. El año litúrgico, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, también expresa esta gloria futura de la Iglesia al celebrar el ciclo anual del misterio pascual de Cristo, comprendida entre la dichosa esperanza y la venida del Señor. Entre el nacimiento de Cristo y su retorno glorioso, en medio está la sagrada liturgia. O sea, estamos nosotros. Vamos a ver la esperanza en el mundo futuro, pero de una manera concreta en algunas celebraciones litúrgicas. Cambiamos la diapositiva, por favor. Como hemos estado diciendo, es en la liturgia donde, una palabra dominguera, pregustamos a Dios, pregustamos la vida futura, la vida plena, la saboreamos. ¿Les ha tocado caminar algún día por la calle con mucha hambre? No han comido, no han cenado, y de repente pasan enfrente de unos tacos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede en ese momento? Las tripas se empiezan a activar, empezamos a salivar, maldecimos que no traemos nada en la cartera para comprar, pero casi ya nos lo estamos antojando, casi ya estamos así, como decían allá en el sur, ¿va? Ya haciendo la escuadra para los tacos. Estamos pregustando, todavía no lo tenemos ese bien, pero ya todo nuestro ser está apuntando para eso. No pensamos en ese momento en otra cosa más que en eso. En la liturgia pregustamos el cielo, las cosas futuras, la esperanza en la eternidad. Además, las celebraciones sacramentales, como decíamos ahorita, son prenda definitiva, ¿sí? Que ya cuando este mundo pase, entonces cuando se instaure el reino de Dios, lo vamos a tener de manera definitiva. Lo que dice, o como le llama el libro del Apocalipsis, los cielos nuevos y la tierra nueva. Les voy a dar como dicen los muchachos ahora, un spoiler. ¿En qué momento se va a acabar este mundo? Ni se apuren, ni se preocupen.
Hoy que estamos celebrando a San Pedro, cuando San Pedro nos empiece así ya a sonar las llaves, ese es el momento de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Ese es el momento en el que las puertas del reino de los cielos se van a empezar a abrir. Y ese coro de ángeles, de santos, de mártires, en el que estuvimos a dos coros cantándolo, ya nos va a estar esperando. Vamos a detenernos un poquito en algunos sacramentos. Primero en el bautismo y la confirmación. Estos sacramentos son parte de lo que llamamos iniciación cristiana. ¿Por qué le decimos iniciación cristiana? Porque todos los católicos debemos de tener estos sacramentos. No todos estamos obligados, por ejemplo, a casarnos, ¿verdad? Pero aquí las hermanas luego lo dijeron. No todos están obligados, no todos los muchachos están obligados a ordenarse, ¿verdad? Sacerdotes. Bueno, si quieren, ¿verdad? Pero bautismo, confirmación y Eucaristía sí los debemos de tener todos, sí o sí. Por eso se llama iniciación, porque es el momento del nacimiento del cristiano a la fe. La iniciación cristiana es un sacramento lleno de esperanza, el bautismo junto con la confirmación. Estos dos sacramentos son como si fueran, como cuando abrimos un libro. Lo abrimos y son dos hojas separadas pero que están pegadas y tratan de lo mismo. Eso es el bautismo y eso es la confirmación, como un sacramento extendido en dos. Es un sacramento lleno de esperanza en el mundo que viene. Es una inserción en el misterio pascual mediante el don del Espíritu Santo. El cristiano entra por medio del bautismo en la Jerusalén del cielo, o sea, en la iglesia, y participa ya de los bienes futuros. ¿Alguien? Bueno, no levanten la mano, es una pregunta nomás. ¿Alguien asistió a algún bautismo antes de 1965? Bueno, espero que nadie, ¿verdad? Porque todos se ven muy jovencitos aquí. En el rito antiguo del bautismo se utilizaban dos estolas. Empezaba el padre el rito del bautismo con una estola morada, ¿sí? Así como la que se pone uno cuando está confesando. ¿En qué otro lugar utiliza uno el color morado? Aparte del Adviento y la Cuaresma, aparte de la penitencia, los funerales. Empezaba el rito del bautismo muy parecido a los funerales. ¿Por qué? Porque se suponía que aquel niño iba a morir al pecado, iba a morir al mundo para renacer ya en la Jerusalén del cielo, en la iglesia. Y entonces, ¿verdad? Cuando se bautizaba al niño, se cambiaba el padre la estola y se ponía una blanca, porque estaba celebrando su renacimiento. Ahora ya no, ahora los signos del rito cambiaron para enfocarnos en qué, en que en el momento en el que somos bautizados, somos parte de la iglesia, también somos templo del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a tener en esta vida y también en la otra. Son, como dice el Concilio Vaticano, germen de gloria, primicias del Espíritu que van a tener su plenitud y crecimiento de manera incesante. La gracia de Dios, hermanos, no es algo estático. La gracia de Dios es algo que dinamiza, que mueve al ser humano desde dentro. La gracia de Dios es lo que nos hace constantemente buscar cada vez más y más y más a Dios. Solamente va a tener un tope la gracia de Dios. Cuando en algún otro tema, en algún otro congreso hablemos del pecado, ese es el tope de la gracia de Dios. No porque no pueda, sino porque Dios respeta nuestra libertad.
Mediante estos sacramentos el cristiano entra en una dinámica del mundo futuro como posesión y como esperanza. Lo volvemos a repetir hasta que se nos quede bien grabado. En estos sacramentos ya tenemos a Dios, pero todavía no en plenitud. El rito bautismal expresa el sentido de la vida futura en Dios mediante dos ritos significativos: la vestidura blanca y el cirio encendido. En el libro del Apocalipsis, todos estos mártires que llevan la palma de la victoria, ¿de qué color andan vestidos? Blanco. El blanco en la Sagrada Liturgia simboliza victoria, simboliza resurrección. El niño bautizado, así con su roponzote, llorando y todo, ya simboliza a un resucitado. Por eso el día de la resurrección son dos hombres con vestiduras blancas los que anuncian la resurrección de Cristo. El cirio encendido simboliza la esperanza, precisamente. Miren, bueno, todavía no se arregla el altar. Siempre que se celebra un sacramento, hay velas encendidas. ¿Por qué? Uno, porque es signo indicativo de decir, ahí está pasando lo importante. Dos, la luz simboliza esperanza, simboliza fe. Donde hay velas, allí está pasando algo de fe. Porque la vela es la luz que nos ilumina en las tinieblas. ¿Se acuerdan cómo se comienza la celebración de la vigilia pascual? A ver, doña Elo, que no se diga que no va a clases de liturgia, ándale. Ahorita le preguntan a ella, no se crean. El rito de la confirmación, por su parte, parece más preocupado por el aspecto del testimonio, pero sin olvidar del todo el dinamismo del espíritu que actúa en los cristianos, que se realiza con miras al reino de Cristo. En otras palabras, la confirmación es el envío del Espíritu Santo para hablar de estas realidades. Ahora vamos a hablar un poquito de la Eucaristía. La Eucaristía es prenda, deseamos ahorita, de la gloria futura. ¿Quién vino al Congreso ayer? ¿Cuál fue uno de los momentos que más les gustó? A ver, levante la mano, ¿quién dijo el tema? Al cabo que no está don Mauricio, ¿verdad? A ver, levante la mano, ¿quién dijo la hora santa? ¿No les pasó el pensamiento cuando estaba la hora santa y pasaron el Santísimo, verdad? ¿No les llegó el pensamiento de que, caray, en ese pedacito de pan tan humilde está Dios? Y yo no soy digno siquiera de tocarlo. Bueno, pónganse a pensar en esto. Esa presencia de Dios que no somos siquiera dignos de tocarlo, nos lo comemos. La comunión es el momento culminante de la misa. Es el momento más importante, tal vez no el más solemne, pero es el más importante, porque es el momento en el que tú te haces uno con Dios. Y el Eterno y el Todopoderoso y el Creador de cielos y tierras, y ese mismo Señor que caminó hace 2000 años allá en las tierras de Palestina, curó enfermos, murió y resucitó, te haces uno con Él. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que somos lo que comemos. Bueno, cuando comulgamos, debemos ser eso que comemos. Te estás comiendo a Dios, porque Él se quiere adueñar de ti y tú te adueñas de Él. Por eso les digo que la humildad del Señor Jesús, caray, es así como para poner la piel chinita. Dice el Evangelio de San Juan, es una constante. Los judíos cada rato lo querían agarrar, pero hay una frase que dice San Juan, no le podían echar mano.
y no le podían echar mano. Y resulta que él voluntariamente se pone en las manos. Cuando el sacerdote toma la Eucaristía en sus manos, cuando nosotros lo comulgamos, estamos echándole mano a Cristo. Y entonces ahí entendemos cuando el Señor dice: no, ustedes no me están agarrando, yo me entregué voluntariamente a ustedes, con todas sus consecuencias. Es presencia la Eucaristía del resucitado, de su misterio pascual, presencia de su retorno, y es el constitutivo, o sea, lo esencial de la comunidad pascual de la Iglesia. Sin Eucaristía no hay comunidad, sin Eucaristía no hay iglesia. Por eso dicen tanto los documentos del magisterio: la Iglesia hacia la Eucaristía y la Eucaristía hacia la Iglesia. Es germen de resurrección, es preludio de la renovación, de la creación mediante la transformación del pan y el vino. La confesión de la fe a lo largo de toda la celebración mantiene viva tal dimensión de la esperanza de la venida del reino de Dios. Hay una aclamación que viene en la mayoría de las plegarias eucarísticas que dice que creemos en ti hasta que vuelvas. Le estamos diciendo al Señor Jesús: vamos a estar aquí celebrando la Eucaristía hasta que vuelvas. ¿Y cuándo dijimos que volvía? Las llaves de San Pedro, ¿verdad? Cuando nos la estén sonando. Recuerda el memorial de estas plegarias que esperamos su venida gloriosa, ¿sí? La venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gran plegaria eucarística concluye con la evocación de la gloria, hacia la que se orienta toda la celebración del misterio pascual. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Se acuerdan de ese momento? A ti, Dios Padre omnipotente, etc. Así pues, incluso el recuerdo de los difuntos, de lo que ya hablábamos hace un momento, es una afirmación de la fe de la Iglesia en la existencia de una situación entre la muerte y la vida eterna. Esperanza de reencontrarnos con Dios. Una perspectiva, pues, que está llenísima de esperanza. El rito romano se expresa, por supuesto, la esperanza, sobre todo en el mundo futuro, pero de una manera especial en la oración después de la comunión, en la que se subraya la continuidad entre el don recibido y la plenitud a la que se aspira. En las misas hay 3 oraciones muy importantes. La primera se llama oración colecta. Ahorita en la misa, después de que se termine el Gloria, el señor obispo va a decir: oremos, y va a decir una oración. Esa oración se llama colecta porque es la intención de esa misa. Una disculpa, pero la intención de la misa no es el papelito que ponemos. La intención de la misa es lo que se reza en esa oración. Hay una segunda oración muy importante, se llama oración sobre las ofrendas, que es cuando el Padre dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes, etc. Es la petición, la primer petición de que el Espíritu Santo allí haga el milagro. Pero después de la comunión, pónganle mucha atención a la misa de ahorita. Después de que se purifican los vasos sagrados, etc., el Padre dice: oremos, y luego nos ponemos todos de pie. Esa oración después de la comunión siempre habla de la vida futura. ¿Por qué? Porque la Eucaristía también es viático. ¿Qué es un viático? ¿A quién han mandado en el trabajo, de parte del trabajo, algún viaje? Levante bien la mano, profe. Les dan centavos para el camión y para el lonche. Esos son los viáticos, ¿verdad? ¿Alguien aquí lleva la comunión a los enfermos? Doña Jero, levante la mano. ¿Cómo le llaman ustedes ya cuando la persona está a punto de partir de este mundo al otro? El viático, ¿sí?
La persona no va solo, va con Jesús. Toda Eucaristía también le podemos llamar viático. ¿Por qué? Porque este es un pan para viajeros. Porque nuestra vida definitiva no se acaba aquí. ¿Para qué dijimos que estábamos hechos? Para la eternidad. Somos, como decía un gran teólogo, grandísimo del siglo pasado, somos un espíritu encarnado. Somos algo hecho en este mundo aquí y ahora, pero que está hecho para la eternidad. Nunca se conformen con menos. Nunca piensen que la felicidad es solamente cosas pasajeras. Claro que no. Eso da felicidades momentáneas y quita el estrés, pero la felicidad real está allá con Dios. En nuestro rito romano se expresa esta esperanza y hay un cierto equilibrio en las oraciones que expresan el deseo de los bienes celestiales. Miren, en la liturgia hay un equilibrio muy bonito, muy hermoso, porque se pide los bienes eternos, pero al mismo tiempo se exige que se cuiden los bienes que tenemos aquí, con dos palabritas: caridad y justicia. Es una trampa decir, ya me vale todo lo de aquí, porque yo voy para el cielo, ¿verdad? Están maltratando a mi hermano, a mi hermana. No, yo voy para el cielo. Están pasando injusticias. No me interesa, ¿verdad? El Padre dijo que yo voy para el cielo. No. Los bienes eternos se empiezan a cuidar desde aquí. Por eso en la liturgia también se hace el llamado a un compromiso de caridad y de justicia en el mundo. Esa es la llavecita de los bienes eternos. Cuando alguien nos dice, mira, entra a mi casa, yo no voy a estar, pero tú entra, te voy a dejar la llave. Y nos dan un manojo grandísimo de llaves. Bueno, la llave para abrir las cosas eternas se llama justicia, se llama caridad, se llama compromiso social. Recuerden el capítulo 25 de San Mateo: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera. Vemos también en el año litúrgico que se celebra la esperanza. Se otorga especial relieve el tema de la esperanza con la venida del reino de Cristo, pero de una manera especial en el Adviento. Sin embargo, no debe olvidarse que el verdadero tiempo celebrativo es y seguirá siendo el tiempo pascual. En el Adviento tal vez es donde queda más claro. ¿Cuál decíamos que era el grito de batalla del Adviento? A ver, más fuerte. Como decimos a los niños del catecismo, más fuerte. Ven, Señor Jesús. ¿Sí? Ven ya, que tu pueblo te espera. Ven, Señor Jesús, a visitar a tu pueblo. Ven, Señor Jesús, no te olvides de nosotros. Maranatá, decían aquellos primeros cristianos. El tiempo del Adviento es el tiempo de una manera especial en el que ya sabemos que Cristo vino en la historia, pero Él prometió que va a volver. Y le decimos, no te tardes tanto. A mí siempre me causa mucha ternura cuando un papá, una mamá, un esposo, una esposa tienen que salir a algún lado y que le responde el Señor, la señora o el hijo, no te tardes tanto, ya te voy a estar extrañando. Ese es el grito del Adviento: no tardes, Señor, te queremos, no te vayas. Además de estos dos polos celebrativos, o sea, el Adviento y la Pascua, el año litúrgico alcanza momentos fuertes de experiencia y pedagogía en la esperanza de los bienes futuros en algunas fiestas del Señor. Por ejemplo, en la Ascensión y en la fiesta de Cristo Rey. ¿Saben qué celebramos en la Ascensión? Lo que esperamos en el momento de nuestra muerte. La Ascensión
es Cristo en su humanidad y en su divinidad, por supuesto, llegando al ámbito de la divinidad. Como cuando alguien va delante de nosotros y nos dice: te voy a ir haciendo caminito, te voy a ir abriendo las puertas para que tú pases por allí mismo. Eso es la ascensión. Nuestra humanidad con la de Cristo llegando a su plenitud. En Cristo Rey celebramos la esperanza de que un día Dios va a reinar en todo y en todos. Pasará la figura de este mundo y vamos a ver las cosas tal cual son. La solemnidad de todos los santos y de los fieles difuntos también nos hablan de eso. Esperanza, hermanos, hermanas, no solamente un recuerdo, no solamente una memoria, esperanza de que nuestros difuntos están vivos, esperanza de que un día los vamos a volver a ver y vamos a volver a juntarnos con ellos. Por eso no son cristianas aquellas celebraciones que hablan de la muerte como si fuera ya un camino sin retorno, que solamente viven pues en el corazón de las personas, y hasta películas muy simpáticas, por cierto, se hacen al respecto. Para el cristiano no. Un difunto no vive solamente en el recuerdo. Un difunto está vivo frente a Dios, frente al Señor. En la liturgia de las horas, la Iglesia orante confiesa su dimensión de comunión con la Jerusalén celestial, en la alabanza y la espera de la gloria. Está por demás repetir que en el ritual de exequias eminentemente celebra la fe en la vida eterna y la participación de los difuntos en la Pascua de Cristo, su Pascua personal, así como la fe en el misterio pascual de Cristo. El ritual para el cuidado de los enfermos, o sea, la unción de los enfermos, especialmente en la celebración del viático que comentábamos hace un momento, en la recomendación del alma del moribundo, manifiesta también la fe y la esperanza de la Iglesia en la apertura próxima de la vida verdadera, del paso del enfermo a las manos del Padre, momento para el que la Iglesia lo prepara y ora por el moribundo. Vamos a recapitular y ya con esto ya vamos concluyendo. La liturgia de la Iglesia, entendida como un camino al misterio y maestra de la fe y la vida cristiana, es el lugar privilegiado para la celebración experiencia y la anticipación en el mundo venidero, a la vez que presencia y esperanza del futuro de salvación. Anclada en la Pascua y en Pentecostés, la liturgia tiende hacia la realización final de todas las cosas de la creación como momento definitivo del ser, mientras ya en este mundo se siente en comunión con la gloria de los bienaventurados. Para saber que el tiempo, aún dentro de su fugacidad, esté inserto en la eternidad, la liturgia es capaz de dar un nuevo sentido al compromiso del cristiano en el mundo, con la práctica de la justicia y de la caridad al servicio de los hermanos. La liturgia parte de la experiencia del presente salvífico para orientarnos hacia la plena consumación futura. Algo esencial y que les pido de corazón es que le pidan a Dios en su oración empezar a experimentar la salvación, el perdón. La salvación tiene muchos nombres. A veces la salvación viene como perdón de Dios, como misericordia. A veces la salvación viene como renacimiento, como una vida nueva. A veces la salvación viene como experiencia interior. A veces la salvación viene como ayuda y caridad. Pero pídanle a Dios en su oración empezar a experimentar esa salvación de Dios. Que no nos quedemos, ¿verdad?, como aquellos que invitan a un banquete, que invitan a una comida, una cena, y todos los demás cenan, pero ellos se quedan afuera.
que no nos pase eso. Solamente el que se siente aquí y ahora, el que se empieza a sentir salvado por Dios, solamente esa persona puede decir: yo espero siempre, yo espero la salvación de Dios contra todas las desesperanzas. Una fe que se empieza a volver a prueba de bombas, tan de moda que están ahorita. Celebrar la liturgia no es entonces una mera acción ritual. Déjenlo repito. Celebrar la liturgia no es una mera acción ritual, de corte meramente estético o religioso cultural, sino una experiencia de encuentro con la persona de Cristo, cuyo misterio pascual se actualiza ante nuestros ojos en cada acción sacramental. Todo esto que vemos aquí atrás, muy bonito por cierto, no es lo importante de la misa. Miren, me voy a echar un autogol yo solo, ¿verdad? Como varios saben, pues tengo la responsabilidad, ya me hace falta el café o la coca, ¿verdad? Tengo la responsabilidad de organizar las celebraciones. Eso no es lo más importante. Lo más importante no es de que vayamos todos formaditos o de que, no. Lo más importante es lo que está pasando allí. Lo demás es consecuencia. Cuando amamos algo, lo queremos hacer bien. Por eso buscamos que se haga bien. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la presencia de Cristo salvando aquí y ahora. Salvando, así en tiempo verbal gerundio. Porque es una acción que se está realizando de manera continuada. Hay que vivir eso. Hay que experimentar eso. Es un encuentro con su gracia santificante y una probada, si podemos hablar así, de nuestra historia concreta, personal y social, de la meta a la que deseamos llegar terminando el curso de nuestra vida terrena, el cielo, la Jerusalén celestial. Participar en la liturgia, como se afirma comúnmente, es el cielo en la tierra. Probamos desde ahora lo que será la plenitud de la vida, de alegría, de gozo en el cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha abierto las puertas del cielo, y al lado también de la corona de santos, de cristianos que a lo largo de los siglos han caminado en la fidelidad del camino cristiano, del discipulado. El tener acceso a este banquete celestial nos compromete. Es un gran compromiso. Es un regalo, pero es un regalo que viene, como le dicen a cierto superhéroe, ¿verdad? Un gran regalo conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad de vida de fe, de vida cristiana. No vamos a estar exentos de errores y de caídas y de contradicciones. Todos los tenemos. Pero es un compromiso que nosotros debemos asumir. No solo participamos en él como consuelo que lanza nuestra mirada hacia la realidad plena, definitiva, sino que también nos compromete en nuestra historia. Desde nuestra peregrinación terrenal podemos ir preparando, anticipando nuestra participación en la liturgia celestial a través del compromiso cristiano, en tantas causas que actualmente exige un testimonio convincente y firme de cada creyente en Cristo. Por ejemplo, la causa por la vida, por el planeta, por la defensa y auxilio de los migrantes, de la familia, del matrimonio natural, de la sana educación reproductiva, de la paz. Recordemos que el cristiano desde su peregrinación terrena prepara los cielos nuevos y la tierra nueva. Esos cielos nuevos y esas tierras nuevas se empiezan a vivir desde aquí. Como dijo algún pensador del siglo pasado, el cielo comienza aquí. Aguas, que el infierno también puede comenzar aquí. Conclusión, y ya con esto acabamos ahora sí, porque ya están oliendo ahora sí las gorditas, ¿verdad? El Papa Francisco, de feliz memoria, en su bula de convocación del jubileo, nos invita a redescubrir el fundamento indispensable de la esperanza,
contenido en el bautismo, la entrada en la vida que no tiene fin. Menciona además un detalle artístico elocuente que muestra de forma visible su vínculo con la vida eterna. Dice el número 20 de la bula con la que fue convocado el jubileo. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Los cristianos durante mucho tiempo construyeron la pila bautismal de forma octagonal, 8 lados. Y todavía hoy podemos admirar muchos bautisterios antiguos que conservan dicha forma, como por ejemplo en San Juan de Letrán, en Roma. Esto indica que en la fuente bautismal se inaugura el 8º día, es decir, el de la resurrección, el día que va más allá del tiempo habitual, marcado por la sucesión de las semanas, abriendo así el ciclo del tiempo a la dimensión de la eternidad, a la vida que dura para siempre. Esta es la meta a la que tendemos en nuestra peregrinación terrena. Este es el destino donde finalmente puede encontrar cumplimiento ese deseo de plenitud presente en cada hombre y mujer que han amado. Y se cumple lo que nos dice la palabra: pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca en que me refugio, dice el Salmo 94. Los invito a ponernos todos de pie para terminar con un himno también tomado de la liturgia de las horas. Mirad las estrellas fulgentes brillar, sus luces anuncian que Dios ahí está. La noche en silencio, la noche en su paz, murmura esperanzas cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van, preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre, el Verbo eternal, al mundo del hombre en carne mortal. Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá. Abrid corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida, su amor es su amor, serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor. Los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto, Mesías, sé Dios Salvador. Amén. Muchas gracias y buen provecho.